Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar justamente un tema importante y son las medidas de emergencia en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa como Grupo BTV lo que sucede en esta área porque es una de las áreas más susceptibles del pueblo hondureño. Y si recordamos, fue justamente el Congreso Nacional aprobó la Ley de Medidas Excepcionales para la atención prioritaria en materia de salud. Esto, en esta mayoría, podemos decir, entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Con esto, el gobierno, el presidente Nasri Asfura, que justamente está coordinando todo el sector, lo que buscan es abastecer de medicamentos los hospitales y las farmacias. Es una de las principales objetivos y metas que tiene esta ley. Además, fortalecer los quirófanos y reducir la mora quirúrgica. Esta mora quirúrgica que justamente mantiene en vilo a muchos pacientes que están esperando, y hay que decirlo, muchos han fallecido porque no les han dado esa cita. Los especialistas no quieren trabajar con el Estado. Y yo creo que ese es un tema que tienen que trabajarlo el gobierno conjuntamente con el Colegio Médico. También enfoca recursos en clínicas privadas para cirugías electivas. Esto que ciertas cirugías se van a poder hacer en instituciones privadas, obviamente previo acuerdo, porque no es que van a cobrar lo que le cobran a usted normalmente. Tiene que haber un precio especial para el Estado. También facilita la creación de fideicomisos o convenios especiales con entidades financieras y esto viene a recuperar estos fideicomisos. Si bien es cierto, generó mucha controversia en el gobierno anterior y fueron suspendidos de raíz, pero eso ¿qué pasó? Nos quedamos sin medicamentos en el sistema público. O sea, y aquí no se trata de que aquello es malo, no. Si tiene errores, enmendémoslo y mejorémoslo, porque de eso es lo que se trata. También se busca mejorar la atención inmediata en la red pública. Estos son parte de algunos de los temas que justamente abordaremos con nuestros invitados. Tenemos como invitado a la doctora Roxana Araujo y también al doctor y diputado Roberto Cosenza. La doctora Araujo fue ministra de Salud y el doctor Cosenza, que ahora también es diputado, fue ex viceministro de Salud. ¿Y qué sucede acá? Se abren las puertas a las contrataciones directas y eso ha disparado las alarmas en los diferentes sectores, porque al final lo que queremos es transparencia y eficacia. O sea, las compras de emergencia no son malas. Lo malo son los procedimientos que se han hecho en el país sin ningún control. Antes de iniciar con este tema de hoy, vamos a presentarles a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los Noticieros Impacto. Luego que por mayoría de votos el Congreso Nacional aprobara el decreto de emergencia sanitaria con vigencia de 1 año, tras argumentar que el sistema público atraviesa una crisis insostenible, el presidente Nasri Asfura aseguró que esta medida buscará reducir la mora quirúrgica, falta de medicamentos y otras falencias mediante la suscripción de fideicomisos, procedimientos especiales y prestación de servicios con otros entes. Tenemos una emergencia nacional de salud y nadie lo puede negar. Es un decreto mucho más interesante todavía porque los hospitales públicos que no tienen equipo, se va a encargar el fideicomiso también de equiparlos. Pues no están las medicinas, entonces nosotros en Honduras en la salud no podemos seguir vendiendo, no hay. Según el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, en los próximos días este decreto será sancionado en la Gaceta, donde pide un voto de confianza para dar trámite al mismo, con cada una de las medidas excepcionales, descartando una privatización del sistema público sanitario. Quirúrgica. Hay hondureños que están esperando 6 meses, 1 año para poderse operar. Va a potenciar, se van a remodelar, se le va a dar mantenimiento a los quirófanos y también va a haber este tipo de convenios con la red hospitalaria privada. Así que ese decreto se está enviando hoy a sanción. Esperemos que el presidente lo sancione esta semana, pueda salir publicada esta semana y a la Secretaría de Salud inicie lo que van a hacer la implementación de este decreto. Así que le digo a Honduras, tengamos la confianza, tengamos la esperanza.
Desde el Partido Liberal reiteran que este proceso estará estrictamente vigilado con otros entes de sociedad civil para evitar irregularidades. Agregaron que varios de los acuerdos establecidos no representan una afectación directa sobre la población. Situaciones y logramos que todas nuestras observaciones fueran incorporadas al dictamen, porque para nosotros es fundamental que sea transparente, que esté blindado completamente de cualquier intento de corrupción y que además sea eficiente, que realmente dé resultados. Luego también la veeduría de organizaciones con mucha credibilidad como el CNA, la ICJ, el COEP y otros, porque lo que no vamos a aceptar ni dejar pasar es un acto de corrupción por mínimo que sea. Pese al múltiple respaldo por las fuerzas políticas, desde Libertad y Refundación rechazaron la medida, asegurando que a largo plazo es inconstitucional y lesiva para el pueblo hondureño. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Sí, y justamente este es el tema que vamos a abordar esta mañana. ¿Por qué? Porque es un tema sensible y es un tema que les voy a decir, decide en una elección presidencial. Así que ojo a los partidos políticos, porque la salud está vinculada directamente al pueblo hondureño. Nosotros aquí, en los noticieros Impacto, hemos estado transmitiendo y siempre transmitimos. 2, 3 veces a la semana vamos a hacer sondeos a los hospitales para ver lo que sucede. Miren, hay muchas cosas, ninguna medida es mala. Lo malo es no tener controles. Si bien es cierto, hay contrataciones de emergencia, pero también deben de haber controles de emergencia. Nada es malo, pero sí exigir controles de emergencia. Bueno, por aquí ya tenemos invitados en estudio justamente a la doctora Roxana Araujo, ella es ex ministra de Salud Pública, y también al doctor y ahora diputado Roberto Cosenza, que también fue viceministro de Salud Pública. Ellos conocen bien lo que sucede. Yo lo comentaba en un inicio, o sea, la crisis ha llegado a tal grado en el sistema de salud que vea usted que ya los especialistas no quieren trabajar con el gobierno, cuando antes era el sueño de todos los médicos tener su plaza en el sistema público. Y ahora no quieren trabajar con el sistema público, porque lamentablemente se politizó. Confrontaciones, agresiones, corrupción, o sea, tanta cosa que pasó, y al final esto afecta al pueblo hondureño. Gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, licenciada. Yo creo que es un placer para nosotros poder compartir con usted, con la audiencia, sobre todo estos temas tan orales, tan importantes, no dejan de tener importancia para todo el país, y como usted bien lo mencionó en su introducción, son temas que cada 4 años los vamos a estar escuchando, porque son como el estribillo de las campañas: educación, salud, trabajo. O sea, son pilares fundamentales. Si nosotros queremos ver un país que vaya en vías de desarrollo, son esos los temas principales. Y bueno, y estas recientes campañas que pasaron de políticas no fueron la excepción. Y hoy nos toca un tema fundamental: el estado en el que se encuentra el sistema de salud actualmente. Sí. Doctor Cosenza, también diputado, felicidades también, ¿verdad? Se nos fue para San Pedro el doctor. Sí, no. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, es un honor que siempre tenerlo aquí de invitado, doctor. Sí, muchas gracias, licenciada, poder compartir el día de hoy con usted, con la doctora Araujo, y aquí sobre todo con todos los televidentes de BTV que en este momento nos están sintonizando, hablando de este tema de salud, que es de mucha importancia para todos nosotros los hondureños. Sin salud nosotros no logramos los objetivos que tenemos
en nuestras vidas y quieras o no, de una u otra forma, siempre necesitamos del sistema sanitario público. ¿Por qué? Porque usted puede tener un seguro médico que lo puede pagar en una privada, pero muchas veces usted tiene una empleada, tiene un familiar que no tiene realmente ese recurso ni las oportunidades que usted tiene para poder ir a una clínica privada. Entonces tiene que ir al sistema público y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de las realidades de nuestro sistema. Así de que yo creo de que hemos iniciado el gobierno con esas promesas, dándole respuesta a esas promesas de campaña que el presidente Juan Azfura Sabla ha dicho en su campaña. Voy a eliminar la mora quirúrgica, voy a abastecer de medicamentos los hospitales y los centros de salud, y de igual forma lo dijo en su campaña, vamos a pasar a un fideicomiso por los resultados que se obtuvieron en el pasado y que fueron resultados positivos. Yo soy de las personas que pienso que hay que aprender de las lecciones pasadas. Lo bueno debe de continuar, lo malo usted debe de evitarlo, pero al mismo tiempo que si usted cree que eso está malo, que eso no debe de seguir, presentar opciones, presentar aquellas cosas que pueden sacar adelante porque se van a hacer de una forma mejor. Pero pasamos 4 años en el gobierno pasado en una emergencia con compras directas. Nunca conocimos de un plan claro hacia dónde quería ir nuestro sistema de salud. Bueno, y es por eso que hoy en día el presidente ha tomado a bien llevar en la cabeza de la Secretaría de Salud para poder dar respuestas y cumplirle a la población hondureña aquellas promesas de campaña que él hizo. Sí, hay un tema, y lo conversábamos varias veces con la doctora Araujo, el hecho de los fideicomisos. Sí. O sea, el fideicomiso permitió tener un control y un abastecimiento regular, porque recordemos, no solamente se trata que tiene que comprar ese lote de medicamentos, es la distribución, las fechas de vencimiento, que sean entregados. Porque yo digo, nada es malo, ninguna medida es mala, pero sí es necesario tener mayor control. El fideicomiso, como nos dice el doctor Cosenza, funcionó, está bien, pero tampoco es que funcionó, hay que buscar unos mecanismos, porque lo que hizo el doctor Matthew, que fue el que cortó, entró, satanizó los fideicomisos, y fue el desastre que tuvimos durante casi todo el tiempo de gobierno, que no había medicamentos en los hospitales, doctor. Sí, definitivamente. A mí me tocó un periodo muy corto ser secretaria de Estado. Realmente a mí me entregaron la secretaría en un estado de calamidad total en septiembre del 2012, donde prácticamente solo en septiembre solo habían ya 40 millones de los 16,000 millones que manejaba la Secretaría para ese año, y en ese momento hasta el presupuesto de los pagos de empleados permanentes se habían ejecutado, que eso es ilegal. Nunca se había visto una cosa de esas. Prácticamente me mandaron a arreglar un desastre financiero. Ya para el 2013 nosotros podríamos decir que dejamos saneadas todo lo que era eso de la parte administrativa de presupuesto, porque inclusive solicitamos a Finanzas que se instalara en la Secretaría de Salud un grupo de personas de esa área para que ellos pudieran revisar expediente por expediente y ver quiénes eran los proveedores que cumplían con todo para pagarles, es decir, con las entregas a tiempo, con la cantidad de medicamentos, con la documentación, y así fue como se instaló una comisión de finanzas dentro de la Secretaría para todo eso. Ya para el 2013 prácticamente las finanzas eran saneadas. La última licitación pública que se hizo fue en el 2011. Ya para el 2013 ya intentamos hacer una licitación pública, pero se fracasó, porque siempre dentro de la Secretaría, por una o X razón,
hay gente que todavía, si no se ve beneficiada con esas licitaciones, tratan de buscar personas para boicotearla. Y en el caso de ese fue que no se publicó en la Gaceta como el diario oficial que se necesita. Sí se publicó en los otros diarios, pero en la Gaceta no. Entonces se fracasó. Ante cualquier eventualidad y ante cualquier demanda futura de los proveedores, se fracasó. Y fue ahí cuando empieza el fideicomiso. Una experiencia nueva, pero hasta ese momento exitoso, en el sentido de que el fideicomiso le permite a usted tener un techo presupuestario para cada región, para cada hospital. Usted no se puede pasar de ese techo presupuestario. El fideicomiso es el que se arregla con los proveedores para sus pagos, para la distribución y para el manejo de esos medicamentos. O sea, toda esa parte que la Secretaría ha tenido debilidad durante décadas, porque esto no es una cosa que arrastramos de hace 4 años, de 8, de los 12 famosos años, no, esto es de décadas que se viene arrastrando. Entonces, como experiencia, el fideicomiso sí tuvo sus grandes ventajas. En su momento yo también critiqué que eso había sido un error, haber quitado de un solo el fideicomiso. Prácticamente nos fuimos a 4 años de emergencia, 4 años de una emergencia sostenida, pero en esa emergencia nunca se pudo observar el mejoramiento de los hospitales, el mejoramiento de la red primaria. Es decir, el común denominador de todas las personas que asistían a la asistencia pública era: no hay medicamentos, sí, no hay insumos, no hay esto. Y el otro tema importante, y que yo creo que de eso está sumamente empapado el señor presidente, de todo lo que es el sistema de salud está empapado, pero de la mora quirúrgica. Sí, llegar a arrastrar 16,000 personas, donde ya el tiempo de esa mora pasó. Hay unos que tienen más de 1 año de estar esperando, que posiblemente son hernias, problemas de columna, colecistitis, que son las cirugías que más o menos esperan. Si no tiene dolor, si no está muy complicado, esperan, ¿verdad? Porque hay otras cirugías que son de emergencia. Entonces, en ese sentido, considero yo que así como está el sistema de salud en este momento, que está colapsado, no había ninguna otra forma para poder salir adelante que no fuera a través de un decreto de emergencia, como lo ha planteado el presidente, y que ahora que el doctor Cosenza también forma parte de la agencia, y las malas experiencias que se han tenido, a todo mundo inmediatamente le mueven el tapete al pensar es corrupción. Sí. Doctor. Sí, bien lo decía usted, y yo la invito a que ustedes, como medios de comunicación, pueden ser veedores de este proceso, porque es importante de que ustedes se involucren. Yo creo de que los medios de comunicación siempre, ante la transparencia, ante también son parte de la Secretaría de Salud, donde ustedes han jugado un rol muy importante en la prevención, promoción de salud. Las personas se dan cuenta por medio de ustedes muchas veces de las cosas. Los mismos funcionarios públicos nos damos cuenta en algunas ocasiones por medio de ustedes lo que realmente está pasando. Y en esta ocasión no debe ser la excepción. Ustedes deben de involucrarse en este proceso como veedores. Hay que ver cuando nosotros hablamos que se van a hacer este tipo de convenios, este tipo de contrataciones con algunas clínicas, no estamos hablando de privatización. Yo creo que ese es un fantasma que le debemos de quitar a la gente. Y yo creo de que sobre todo los hondureños necesitamos que hablemos con la verdad, que los mismos políticos les hablemos a la cara, pero no transversando la información, no con mentiras, no llevando agua a nuestro propio molino, como bien se dice, en busca de tal vez hacer campañas políticas, ver cómo tal vez nosotros vamos a sobresalir hablando de mentiras. La privatización nunca ha existido en el sistema de salud. ¿Sabe qué es privatización? Ahorita. Privatización es lo que tenemos nosotros, que los pacientes tienen que ir a las farmacias a buscar una jeringa,
a comprar sus medicamentos para poder llevarlo a estas instituciones públicas y que les puedan suministrar su suero, que les puedan dar su medicamento para poder salir adelante. Eso ha incrementado el costo del bolsillo. Y si usted se pone a pensar en muchos lugares que ha hecho las personas al no encontrar un espacio, sin embargo, en los mismos hospitales públicos han ido a hipotecar su casa, a vender su carro, tal vez lo poco que usted tiene para poder ir a pagar una operación a una institución privada. Y esto viene a decir algunas personas que es privatización. No, aquí el Estado, en caso que se lleguen a tener algunos convenios con clínicas privadas, el Estado le va a pagar a usted su operación. Usted como persona no va a pagar nada, y yo creo que esto viene a dignificar a las personas. Es triste tener que ir muchas veces a un hospital en busca de una cirugía, pagando pasaje, que hay personas que no tienen ni la oportunidad de un trabajo, hay quienes no llegan en un trabajo tampoco al salario mínimo. Y si nosotros vemos que una persona ganando tal vez 7,000 lempiras tiene que pagar alquiler, tiene que comprar alimentación, algunos tienen que pagar escuela, ¿cómo usted va a poder ir a costearse una operación a una clínica privada? No puede. Y con esto no estoy queriendo decir que es que todos los pacientes pasan a una clínica privada. ¿Va a haber una preselección en el sistema hospitalario? Miren, ¿cómo lo van a hacer? No preselección. Hay que conocer que dentro de todos los hospitales, nosotros, para poder decir, hay una mora quirúrgica, hay un procedimiento donde se capta el paciente que requiere una cirugía. Ya está el listado, ya han sido evaluados por el cirujano, ya han sido evaluados muchos por el con su hoja preoperatoria. Entonces ya hay un listado, ya hay también el listado de cuáles son las cirugías que se requieren por cada uno de los hospitales. No puede ser que un paciente oncológico que necesita de una cirugía de tiroides no tenga acceso tal vez en Lempira y tiene que venir hasta la capital para ver si en un momento consigue un cupo en el San Felipe. O sea, yo creo que todo esto nosotros lo tenemos que ver, y el sistema de salud tiene que ser más humano. Sí. Definitivamente, en ese listado, bueno, y lo voy a mencionar, con ASJ se ha venido trabajando en ese tema bastante. Yo creo que también el doctor Cosenza le ha tocado en algunas reuniones. Somos prácticamente ad honorem, consultores ad honorem, ¿verdad? Entonces, ese tema de la mora quirúrgica, hasta octubre del año pasado, ya se había pasado en la totalidad de los pacientes esos 3 meses de espera. Y se había evaluado que habían pacientes que ya tenían hasta más de 1 año de estar en espera de una cirugía. La selección, ¿cómo puede ser? Como bien lo ha mencionado el doctor Cosenza, tiene que ser desde aquellos pacientes que tienen más de 1 año y que son prioritarios. Un paciente en el cual se sospecha un tipo de cáncer, ese paciente no tiene que esperar para una cirugía, es de forma inmediata. Porque entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es que ese cáncer se disemine, y ya cuando quiera operarse, entonces ya el paciente ya no va a ser candidato porque ya va a tener hasta metástasis. Entonces, esos son los temas relevantes en los que esos filtros que usted menciona, cómo va a ser la selección, tiene que ser de acuerdo a la patología. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, el Hospital San Felipe, en el cual en este momento yo trabajo, el hospital tiene 14 quirófanos, pero de esos 14 quirófanos no todos son para cirugía general, por decirlo. En la maternidad hay 2, hay otros que son de oftalmo, de gastro, al final, pero trabajan solo jornada matutina en el 100% y tal vez un 20% en jornada vespertina. Ah, ok. Y eso es interesante porque también no solamente se trata, cuando yo miraba parte del decreto, el decreto dice también fortalecer y mejorar los quirófanos
y la cirugía para clínicas privadas, selectiva para clínicas privadas, porque tiene que ir realmente balanceado para que no sobrecargar algo ni liberar lo otro, así ¿verdad? Es. Porque sabemos que aquí va a haber mucho dinero y eso es lo que nos preocupa. No, pero mire... Y aquí, pero eso lo vamos a tratar después de pausa, doctor. Sí. Así que no nos cambie, que en breve, porque aquí lo más importante es eso. ¿Cuáles son esos controles para que esta plata no se haga fiesta? Porque las compras de emergencia no han sido de buena experiencia en el país. Pero eso lo abordaremos después de pausa. No nos cambie, que en breve regresamos. Continuamos este diálogo con la exministra de Salud, la doctora Roxana Araujo, y también con el ex viceministro de Salud, ahora diputado y también médico, Roberto Cosenza. Con ellos estamos conversando sobre esta emergencia sanitaria, porque yo creo que es bien importante. Al final, todo lo que buscamos es el bien común y que se recupere realmente la gobernabilidad administrativa de todo el sistema de salud que se perdió. Porque lamentablemente, hay que decirlo, los dos últimos ministros de salud hicieron desastre. Desastre. La señora hasta se autonombró siendo ministra, directora de un centro hospitalario. Solo vivía, se enojaba por todo, se molestaba por todo. Pero al final, nosotros los medios de comunicación, lo único que hacíamos era transmitir. Mire, nosotros cuántas veces nos quejamos, no hay medicamento, no hay medicamento. Sí hay medicamento. Y cuando íbamos a hacer las consultas, solo no hay. O sea, y lo que decía el doctor, eso era privatización, porque ¿qué? El paciente, usted necesita su medicamento. Mire, si usted es hipertenso, si es diabético, tantas enfermedades que hay, que usted necesita su medicamento diario. Los pacientes esquizofrénicos. Sí, mire, Mario, mire, ahí hay una... Eso era terrible. Tremendo. Pero tal vez ahora que casi todos, los viceministros del periodo anterior están turnando en el Santa Rosita. Tal vez se dan cuenta de ese desastre. Todos se fueron a acumular allá. Todos se fueron a turnar al Santa Rosita. Algo les quedó. Su guaruda. Sí, pero imagínese usted, toda la gente, pacientes psiquiátricos, personas con tantas necesidades. Este país está lleno de personas con depresión. Aquí todos tenemos depresión. Todo, aquí es depresión colectiva. Usted ha tocado un tema fundamental. La salud mental. Un tema fundamental que en algún momento, a través del doctor Cosenza o algo, aquí no hay ningún observatorio de salud mental. Y lo estábamos hablando justamente la semana pasada con la licenciada, magíster también es, Patricia McCain, que es muy buena. Doctora, ¿cómo es posible que no tengamos un observatorio con cuánto problema mental y de drogadicción? Mire, aquí hay temas que no se hablan, doctor. Sí. Amigos televidentes, aquí hay temas que no se hablan. El consumo de drogas en Honduras es altísimo. Y en todos los niveles. Yo he hablado con muchos psiquiatras y me dicen, y no creas que solamente en el alto nivel, en bajo nivel, en todos los niveles. Sí. Hay un alto consumo de droga. Y aquí no existe una clínica de desintoxicación estatal. No. O sea, no hay. Y la única, y que la que yo podría decir que es la mejor que yo conozco, no se le ayuda a través del gobierno. Sí. Y podemos mencionarlo porque ¿sí? es la del reverendo Mario Fumero, sí. que es el proyecto. Es la única. Que se le suspendió la ayuda y es el único que está ayudando a recuperar realmente. Esas cosas son las que te tiene que ver. O sea, y vemos, son tantas aristas dentro de la salud, y si nos metemos, como dice, a cada área va a salir realmente las deficiencias que han venido, porque esto, como nos dice la doctora Roxana Araujo, no es algo del gobierno anterior, es de décadas, porque no se han hecho los controles necesarios. Tenemos ya varios mensajes, antes de continuar en el punto de los controles, con el doctor Cosenza, que vamos a dar lectura. Dice, es penoso y lamentable ir a un hospital y un enfermo salir a comprar algodón y jeringa para que lo inyecten. Mire, es lamentable, es vergonzoso para las autoridades. Vamos con el siguiente, lo voy a leer todos los mensajes que tenemos para luego continuar con nuestra invitada. Dice, espero que no hagan negocios con los medicamentos, con esa red de farmacias de distribución, nos dice este otro mensaje. Desde que no hay fideicomiso desaparecieron los medicamentos. Vea usted, y las personas están conscientes. Doctor. Sí,
yo creo de que debemos de ser positivos. Muchas veces nosotros mismos hemos aclamado tener lugares cercanos donde podamos ir a reclamar los medicamentos. Miremoslo esto como algo positivo. El sistema de salud está en crisis, el sistema de salud nuestro ha colapsado, y con esto yo no quiero decir de que el colapso viene desde hace 2, 4 años, como bien lo decía la doctora Araujo, sino de que viene desde hace mucho tiempo que colapsó nuestro sistema de salud. La red hospitalaria no continuó creciendo aún más. Los hospitales se volvieron insuficientes. Nosotros tenemos hospitales que lo hemos tenido que ir haciéndole anexos, y anexos que muchas veces no han funcionado. ¿Por qué usted cree a veces que cuando vienen aquellas grandes tormentas y nosotros vemos aquellas grandes filtraciones donde se llenan los hospitales? ¿Sabe por qué es? Son por esos anexos que hemos tenido que ir haciendo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la capacidad de atender a toda la población que llega, porque fueron hospitales diseñados en su momento para una determinada población. Hoy en día nuestra población ha ido creciendo y por ende nosotros tenemos más personas enfermas que requieren de un sistema público, y también que no todos tenemos derecho, no todos debemos de tener, pero no todos tenemos acceso a poder ir a una clínica privada. ¿Usted sabe cuál es el porciento de personas que tienen la capacidad de una clínica privada? Estamos hablando del 5%. Prácticamente nosotros, el 80% se atiende en estas instituciones públicas. Un 15% de nuestra población es la que tiene acceso a la seguridad social y un 5% a la privada. Así que nosotros, nuestra población ha ido creciendo, los hospitales están colapsados y hay que dar respuesta a la población. Pero para esto tenemos un sistema de salud agotado. Tenemos que buscar a innovar. ¿Por qué? Porque si continuamos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Pasan los 4 años de gobierno y el sistema de salud todavía continúa en crisis. ¿Por qué? Porque no hemos buscado a innovar. Los países, mire, en todas partes del mundo, independientemente del país que sea, la salud tiene un costo a los gobiernos. Y muchos gobiernos, pues, no invierten en la salud, y yo creo de que aquí pasa también por una voluntad política, y es lo que existe actualmente en el gobierno cuando el presidente Papi a la Orden toma la decisión de darle prioridad al sistema de salud, pero desde un inicio, no inventando, no, vamos a ver hasta dónde llega, para cuando ya estamos bien apretados, decir, vamos a buscar aquellas medidas que se requieren para darle respuesta a la población hondureña. No, sino que desde un inicio buscar a innovar. Ya se tiene, la misma Secretaría de Salud ya tiene experiencias mediante la unidad de gestión descentralizada, cómo hacer este tipo de convenios, cómo hacer este tipo de contrataciones con las instituciones públicas para poderle dar respuesta a la población. El fideicomiso tampoco nunca se vio en un escándalo que decía que fueran a decir, no, está denunciado el fideicomiso por corrupción, está denunciado el fideicomiso porque se le vencieron los medicamentos y no se distribuyeron los medicamentos a tiempo. Yo creo que la doctora Roxana Araujo aquí puede profundizar en ese tema, donde yo le aseguro a usted que si en este momento nosotros vamos al almacén central o a los almacenes de las regiones y los hospitales, va a encontrar cantidades industriales de medicamentos vencidos. ¿Por qué? Porque no se tienen los controles necesarios. Y eso es bien importante, doctor. Eso es bien importante, y también, doctora, porque no solo el hecho de comprar, sino la fecha de vencimiento, el tiempo de distribución,
el tiempo de consumo. El almacenamiento que se requiere para poder tener los hospitales. Mire, hay muchos directores de hospitales que han tenido que ir a la fiscalía. Sí. ¿Por qué? Porque se le han encontrado estos medicamentos vencidos. Muchos, para que no se los encuentren, los han ido a enterrar en algunos lugares. Y al final siempre salen a la luz este tipo de escándalos. Cuando uno da una entrevista y ha sido funcionario de la Secretaría, siempre están los comentarios. Ajá, y ella fue secretaria, ¿y qué hizo? O sea, yo no estuve 4 años, lamentablemente estuve 8 meses. Y me mandaron a una situación de extremada... Me mandaron de emergencia. De emergencia para que le solucionara la crisis en el que estaba hundida la Secretaría. Y era darle vuelta a aquello para poderla sanear y volver con números ya no rojos, sino que ya con un presupuesto limpio. Pero sí hice algo importante que nadie en la Secretaría lo hizo anteriormente ni lo va a hacer. Nosotros intervenimos el almacén central. En toda la existencia de la Secretaría, nadie había tenido valor de intervenir en el almacén central y sacar la podredumbre de esa institución. Era algo que usted ni se imaginaba que era lo que iba a encontrar ahí. O sea, tantas cosas, tantos actos de corrupción, tanta gente involucrada, tanta negligencia. O sea, cosas que realmente nunca nos imaginamos. ¿Y qué es lo que conlleva eso? Que usted ponga en riesgo su vida, la de sus familiares. Porque esto es un buen negocio. Eso, usted. Y usted los 2 sicarios que me mandaron a mí, que gracias a Dios y por voluntad de Dios yo estoy viva, no fue en balde. Entonces, si usted mira, son puestos de riesgo cuando uno realmente quiere intervenir y quiere transparentar los procesos. Por eso, el fideicomiso para mí es una de las opciones muy buenas en donde las personas saben que es un banco el que lo va a manejar, que no va a ser una persona a la que van a estar presionando que compre esto, que compre lo otro, que favorezca a esta empresa, que favorezca a la otra. Porque son cuestiones lamentables. Solo los funcionarios que hemos estado en esa situación sabemos el riesgo que llevamos. Pareciera que no es nada, pero eso le da a la población. Hubo un exministro, ¿verdad?, que lo mataron. Era un director. Un director, sí. Era un director. En ese tiempo fueron 4 personas asesinadas. Sí. Para que veamos el nivel la doctora que recepcionaba medicamentos, porque no quiso recepcionar un medicamento que no estaba dentro de la licitación, la presentación, y saliendo de su casa de Residencial Plaza, ahí la mataron. De ahí a otro de la Comisión Interinstitucional de Medicamentos en un busito. También a un ejecutivo de una de las empresas. O sea, no es fácil, bueno, eso. Y de eso no se habla. Eso no sale en los periódicos. Exactamente, porque son redes de corrupción. Y han existido durante muchos años estas redes de corrupción y son las que han mantenido todo este desastre, porque ellos ganan con el desorden. A mí no me pregunte si realmente estaba en un proceso de locura mía haber hecho eso, de transparentar ese almacén central, de sacar toda esa corrupción. Lo hicimos junto con ASJ, militarizamos el almacén central. Ustedes tuvieron la oportunidad de hacer esas coberturas y eso es lo que no se habla. Entonces dicen, ¿y qué fue lo que hizo? Pero es que no saben hasta dónde son los tentáculos que llegan. Bueno, y ahí saliéndonos como un paréntesis, pero sí quiero mencionar una cosa importante. Son 4 hospitales, son los que están en construcción, 4. Bueno, no se sabe muy bien, porque yo creo de que dicen 8 hospitales, de los cuales el hospital de Islas de la Bahía se viene construyendo. Bueno, tiene como 15 años. Como 15 años tiene de estarse construyendo. Yo creo que todos los gobiernos han dicho, ahora sí ya terminamos. Es que ese es un problema de litigio de tierra. Entonces, por eso es que nunca se ha podido lograr ponerse de acuerdo con los dueños. Pero lo que le quería mencionar es que, si bien es cierto que el sistema de salud necesita modernización, pero primero usted no va a ir a arreglar la casa de su vecino si su casa no está arreglada. Entonces, ¿por qué no fortalecimos los hospitales, estos hospitales grandes, el hospital escuela,
En los años 70 fue que empezó a funcionar. El Hospital Escuela estaba diseñada para tener una carga poblacional de 20 a 25 años posterior a su funcionamiento. Eso se terminaba en el año 2000. Imagínese. Ajá, del 2000 al 2026 son 26 años de desfase, con un crecimiento poblacional progresivo, sobre todo concentrado aquí en el Distrito Central. Eso por mencionarle algo. El Hospital San Felipe, así como está esa estructura, es de 1800 y a finales de 1800. Y tiene una gran ventaja. Ha quedado con la mística de una atención casi personalizada, con 4 especialidades que muy bien las atiende. Oftalmología, que no la tiene ningún hospital, es el hospital de referencia nacional. Oncología, que es el hospital de referencia nacional. Tiene una sala de maternidad que funciona las 24 horas, que si bien es cierto no son partos complicados, pero funciona muy bien. Y la otra es la parte quirúrgica. Entonces, ¿por qué no potencializar estas áreas de este hospital fortaleciéndolos? Y no que me voy y voy a hacer un hospital a Salamá. ¿Salamá necesita? Sí, perfecto, sí lo necesita. Tal vez un policlínico, pero un hospital como tal. Y los hospitales de trauma que casi hemos pedido a gritos. Sí. Esos hospitales de trauma de San Pedro Sula, del Distrito Central, tienen que descongestionar estos hospitales, el Catarino Rivas y el Hospital Escuela. O sea, los accidentes de tránsito están a la vuelta del día. Los accidentes de motociclistas. Y si usted va a las emergencias, las camillas, las sillas y los pacientes hasta parados son pacientes accidentados. Entonces, ¿por qué tenerlos ahí todavía? Sí, son tantas cosas. Tenemos ya varios mensajes también que nos han escrito al 3182-5600 que vamos a compartir con ustedes. Dice Beto Rojas, y cuando él estuvo no era así, dice. Nicole Celaya dice, ¿cómo se nota que ustedes nunca han pisado un hospital público? Eso es algo de años, ¿y por qué hasta hoy reaccionan así? Nos dice este otro televidente. Tenemos otro mensaje que dice, buenos días, licenciada Emma Calderón Humansor y sus invitados, el doctor Cosencio y la doctora Roxana Araujo. El sistema de salud pública del país es muy deficiente en general. Sí. Muchas veces los funcionarios públicos de alta escala de la Secretaría de Salud trafican con los medicamentos y aparecen en clínicas privadas. La salud no espera. Por lo tanto, el pueblo hondureño, al no encontrar respuestas en los hospitales públicos, se tiene que optar a morirse o, sí, en los mejores casos, en un hospital o clínica privada. Sí, claro, las compras directas permiten agilizar los insumos críticos, medicamentos o contratación de ejercicios profesionales. Pero esto requiere una justificación. Con esto se debe regularizar porque muchos laboratorios, farmacéuticas, bodegas hacen negocios con la Secretaría de Salud, dice, sobrevalorando todo. Y lo más lógico es que todas las compras vayan a licitación pública y que se le compre el mejor postor. Para eso se necesita una programación lógica de compras, porque los hondureños estamos hartos de que se roben el pisto los políticos y funcionarios del Estado, nos dice este mensaje. El otro mensaje nos dice, los nacionalistas están reprobados, dice, en el área de salud, dice, tema de COVID, mascarillas, pastillas de harina, sacados del Seguro Social, hospitales móviles, etcétera, etcétera. Y ahora esta ley, ¿qué pasará? Dice, pregunta este televidente. Ahí quisiera hacer una mención. Da pena realmente que personas se beneficien cuando hay crisis sanitarias. En el tema de COVID ni lo vamos a mencionar porque sabemos todo lo que ocurrió. Ahí eso es indefendible. Pero creo que el gobierno pasado se sobrepasó. Los hospitales móviles hablábamos de 50 millones de dólares. En estos hospitales hay una sobrevaloración de 280 millones de dólares. Entonces, si usted mira, a medida que va pasando los gobiernos, como que la corrupción va aumentando, ¿ah? De 50 millones los hospitales móviles a 200 millones con estos hospitales que ni terminaron de construirse, ni siquiera van por la mitad, ni se sabe qué es lo que va a pasar con ellos. O sea, porque ese es otro problema. Son escándalos en que el color político no nos debe a nosotros hacer vernos ciegos. O sea, la realidad está. Aquí nosotros no ven, o sea, yo soy médico, soy epidemióloga. Yo no vengo a defender ningún partido político, porque al final lo primero es la salud del pueblo. Pero en en lo que tenemos historia de la democracia de Honduras, el sistema de salud nunca ha sido fortalecido. Sí. Es lo que venimos. Viene con un colapso progresivo. Viene apagando fuego, pero no hay una política. Doctor, ya casi estamos finalizando el programa. Su mensaje final
con esta ley? ¿Qué debemos de esperar los hondureños? Yo creo de que tenemos que tener una esperanza y debemos de mantener esa esperanza viva. Aún podemos hacer mucho. Nosotros desde el Congreso Nacional vamos a trabajar en la reforma del sistema sanitario, porque aquí necesitamos políticas de salud que trasciendan gobiernos, no políticas de salud que se queden en personas. ¿Sabe usted cuántos ministros de salud han pasado en 25 años? Nosotros estamos hablando que son 16 ministros de salud que han pasado, un promedio que nosotros tenemos de 16 meses que ha durado cada uno de esos ministros de salud, y esto es debido al colapso. Y nosotros no hemos mencionado aquí que el colapso viene de ayer. Reconocemos que tenemos hospitales que ya están agotados, que no les da respuesta a la población hondureña, pero que tenemos que también reinventarnos. ¿Cómo nosotros vamos a tener un sistema sanitario que va a dar respuesta a la población hondureña? Aquí no se trata de hacer cosas que solo le den una pintadita al sistema de salud y que después se vuelva a lo mismo. Necesitamos ya tener un plan claro. Se requiere reformas del sistema de salud, pero reformas adaptado a nuestro país, sí, no al poder económico. Hay muchos modelos de salud. Les encanta inventar modelos extranjeros. Y le puedo decir yo, tenemos el de Canadá, el de Colombia, España, que el de Estados Unidos ya conocemos, pero no es la realidad porque no tenemos ni el presupuesto que estos países de primer mundo tienen. Así yo creo de que hay mucho por hacer y vamos a trabajar en esa línea. Doctora. No, nosotros idealizamos. ¿Cómo no vamos a querer idealizar de que una persona no llegue a un centro de salud y sea atendida de forma oportuna, con calidad? Si a veces desde que entra el portero es mal encarado, de ahí la enfermera que le toma los signos vitales es mal encarada. No, tenemos que cambiar. Al final de cuentas es un sistema público que es pagado por los impuestos de toda la población. Exactamente, no es que nos hacen un favor. Así es. O sea, no nos hacen ningún favor. Es dinero que no es de nosotros con nuestro impuesto, porque mire, ese impuesto sobre ventas y la tasa de seguridad es pisto de nosotros. Si se lo damos para que lo administre. Nosotros vamos a estar al pendiente aquí en el Noticiero Impacto, viendo qué es lo que está sucediendo con este cambio, con esta ley de emergencia. Vamos a estar informando, siempre vamos a visitar los hospitales públicos para ver lo que está sucediendo y señalando también, si hay algo que no nos parece, lo vamos a denunciar, porque yo creo que de eso se trata. Muchísimas gracias a la doctora Roxana Araujo, gracias al doctor Roberto Cosenza por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.